Bendiciones en Cristo a toda la iglesia a nivel mundial. Damos gracias a Dios que podemos nuevamente compartir por este medio enseñanzas acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera continuar con el tema que estuvimos desarrollando en el primer video en relación con el breve análisis al falso neoapostolado moderno. Y quisiera empezar expresando ciertas afirmaciones. Toda doctrina debe ser cristocéntrica. Toda revelación personal acerca de Dios dada por el Espíritu Santo debe ser validada y volver a lo revelado en las Sagradas Escrituras, la cual es la única norma de fe y conducta. Toda doctrina debe regirse a lo enseñado por Cristo y sus apóstoles, sus únicos apóstoles, el cual ya es un oficio cerrado, como vimos en el primer video, ya que la revelación bíblica dada por medio de los apóstoles es la única forma para ser reconocidos como una iglesia apostólica en estos tiempos modernos. Realmente la verdad que nosotros afirmemos o las verdades que nosotros afirmemos, sean revelaciones, sean opiniones, sean interpretaciones, todas deben ser confrontadas continuamente por las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, recuerdo el versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice específicamente ahí que el Espíritu Santo tiene un papel muy especial o una función básica, primordial. Y esa función es de enseñar las cosas y recordar todo lo que fue enseñado por Cristo. También en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que la iglesia debe permanecer fiel a lo que Cristo enseñó, caso contrario, Él se apartará de nosotros. Esa es una aclaración muy valedera en relación con la función del Espíritu Santo, ya que en la actualidad toda revelación que se está haciendo, que se dice que fue dada por el Espíritu Santo, debe ser validada por esta vía o por medio de estos textos que la palabra del Señor nos declara. Esas nuevas revelaciones debemos nosotros siempre llevarla a la validación de las Escrituras y recordar que el Espíritu Santo va a enseñar siempre lo que Cristo enseñó, va a recordar siempre lo que Él ya dijo y también lo que a través de sus apóstoles el Señor transmitió. ¿Sabe? Cuando nosotros notamos lo que desarrollamos en el video anterior, nosotros hicimos algunas afirmaciones. Primero, que no pueden existir en la actualidad apóstoles y profetas de oficio, entendiendo que oficio significa haber sido oficialmente designado por Jesús. Y recordamos que después de la ascensión de Jesús, solo los apóstoles eligieron a Matías como sucesor del oficio de Judas. Eso lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 22. ¿Sabe? Y ellos ubicaron una condición también los apóstoles. Dijeron, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión de Jesús, todo aquel que estuvo con ellos durante el lapso de ese tiempo pudo ser elegido como parte del oficio que Judas perdió. Por eso fue elegido Matías y los apóstoles lo eligieron de esa forma, de esa manera. Si hoy en día hubieran apóstoles y profetas de oficio, yo les haría una pregunta. ¿Quién o qué autoridad los estaría designando oficialmente? Jesús no está en la tierra para hacerlo.
Los apóstoles originales tampoco están. ¿Quién nos estaría eligiendo o qué autoridad oficialmente los estaría designando? No podríamos aceptar como ocurrió por allá en el 2001, que apareció una profeta X y le dijo a un Wagner que él iba a ser el que iba a liderar la coalición de apóstoles y profetas. Una mujer. No es por menospreciar o desmerecer a una mujer, pero ¿quién es ella? ¿Qué autoridad tiene ella para designar apóstoles? Si Jesús no está aquí, ni sus propios apóstoles lo están. Si aceptaríamos en el caso no deseado realmente que existieran apóstoles y profetas de oficio, ¿sabe? Estuviéramos afirmando que todavía existe inspiración de Dios y nueva transmisión de revelación de parte de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, Iglesia de Cristo. Porque cuando hablamos de la inspiración de Dios, esa fue la manera en que los apóstoles fueron receptores de la palabra de Dios, receptores directos de la palabra de Dios. La inspiración garantizaba una fiel y correcta transmisión de la verdad de la palabra de Dios. Por eso que los apóstoles, en el momento en que mantenían la inspiración o eran objeto de la inspiración, ellos eran infalibles. No podían equivocarse, porque eso vendría a ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible. Saben que la Iglesia Católica Romana acepta que el Papa es sucesor de Pedro y que cuando él habla bajo la inspiración de Dios, ellos le llaman ex cátedra. El Papa es infalible en cualquier enseñanza o doctrina que ellos, los papas, desarrollan. Eso quiere decir infalibilidad. Y nosotros estaríamos aceptando que la inspiración todavía existe y que existe gente infalible que no se pueden equivocar. Eso no puede existir. Tendríamos un serio problema con la inspiración, con el concepto de inspiración, y también un serio problema con el concepto de revelación, si aceptamos que hay nuevos apóstoles y profetas de oficio. Porque como ellos eran receptores de la palabra de Dios, asimismo transmitían o comunicaban la palabra de Dios por medio de la revelación. Y esa revelación se la conoce normalmente ahora como revelación especial, que está solamente y únicamente en las Sagradas Escrituras. Hay revelación natural también, pero esa revelación natural es la que Dios da por medio de su creación. Cuando nosotros en la práctica llamamos a alguien nuevos apóstoles, estamos diciendo o estamos aceptando que ellos van a proclamar nuevas enseñanzas, pero en la práctica, ¿qué está pasando, mis hermanos? Todo este grupo de creyentes que están aceptando que hay apóstoles y profetas están recibiendo nuevas revelaciones que ya no pueden ser encasilladas como nuevas revelaciones, sino como yo les dije en el primer video, pueden ser encasilladas como aberraciones doctrinales. Tienen craso error de entendimiento de la palabra de Dios. Ustedes pueden haber encontrado enseñanzas como que el pecado original de Adán y Eva fue haber robado el diezmo, o como que existen en la actualidad pequeños dioses, o Jehová Junior, o que existe en la actualidad que estos hombres tengan una autoridad apostólica para maldecir, o que por ahí una mujer, esposa de un profeta, ex esposa de un profeta, llegó a interpretar que el Shaddai significa tetas grandes, senos grandes.
grave y craso error de entendimiento, o los decretos, o decrétalo, o proclámalo, decláralo, recíbelo, ¿saben? O la prosperidad económica mal entendida. Nosotros tenemos que aclarar que todas esas doctrinas de estos llamados nuevos apóstoles están totalmente pisoteando, están totalmente menospreciando la única revelación de la palabra de Dios. Por lo cual, ¿sabe? Cuando nosotros vemos este tipo de enseñanzas, no podemos sino catalogarlas dentro de lo que ya la palabra lo dijo o está escrito de una manera literal, inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios, o que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias para que les enseñen lo que ellos querían escuchar. Eso está pasando en la actualidad. Y este grupo de personas, este grupo de creyentes, están aceptando cualquier tipo de revelación y es la que ellos quieren aceptar, pero no puede ser validada, no puede ser comprobada con la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros tenemos, o creo que está claro, el por qué no pueden existir apóstoles y profetas en este tiempo. ¿Saben? Yo estaba meditando que es importante recalcarlo, pero también es importante recalcar que solamente el apóstol y el profeta de oficio no pueden existir. Sí, alguno dirá, son parte del ministerio quíntuple. En Efesios está escrito, pero esos dos dones no pueden existir en la actualidad. Por lo que acabamos de expresar, sería un sinsentido totalmente. Pero es otro punto totalmente diferente cuando hablamos acerca de los dones espirituales descritos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. Sí, es totalmente diferente. Tenemos que afirmar que nosotros aceptamos la vigencia en la actualidad de los dones espirituales, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, el hacer milagros, dones de sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua o interpretación de lenguas. Nosotros tenemos que recalcar y afirmar que los dones siguen vigentes. Y si usted puede notarlo, dentro de esos dones está el don de profecía. Pero este don de profecía no quiere decir que la persona va a recibir, la persona que tiene ese don va a recibir una nueva revelación que va a estar al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. O que esta persona que tiene ese don de profecía no va a autoproclamarse como una persona por encima de los demás, a la cual tiene que dársele, qué sé yo, un especial sometimiento y aceptar las palabras que él dice de parte de Dios. Así, por así, per se, no se puede aceptar eso. La función del don de profecía es guiar a la iglesia en un momento dado, revelar a la iglesia para el provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. En algún momento dado de su vida, algo que Dios quiere expresarle de una manera personal a ese creyente o a una iglesia en general. Pero es una palabra dada por medio del don de profecía. No tenemos que nosotros confundir con el oficio apostólico y profético que ya cesó. Tenemos que aclarar ese punto. Y sabe, cuando nosotros aclaramos ese punto, tenemos que afirmar que no somos cesacionistas, como hay grupos dentro de la iglesia evangélica que sí son cesacionistas y declaran que ya los dones desaparecieron porque ya vino lo perfecto. Y ellos
se basan a 1 Corintios 13, versículos 9 al 12, especialmente el versículo 10 y el versículo 12, donde dice cuando venga lo perfecto. Ellos dicen que ya lo perfecto ya vino, que es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros contrastamos con el versículo 12 de este capítulo 13 de 1 Corintios, dice, cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Saben que los intérpretes más serios y conocedores incluso del griego llegan a confirmar la interpretación de que lo perfecto será en el momento en que estemos cara a cara con Dios. Ustedes los pueden validar viendo varias versiones de los textos que le acabo de decir. Eso llamado lo perfecto, cuando nosotros nos veamos cara a cara con Dios, todavía no ha llegado. Aunque la palabra de Dios es perfecta, no se hace referencia en estos textos a la misma, sino que se hace referencia al momento en que nos veamos cara a cara con Dios en su presencia. Ahí todo tipo de don espiritual va a terminar, va a cesar. Mas no ahora que la iglesia está siguiendo con el llamado de Dios a evangelizar todo el mundo. Amados hermanos, tenemos que aclarar todos estos puntos porque son importantes para la iglesia del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos adelante proclamando el mensaje de Dios y su palabra. Gracias y bendiciones en Cristo.